Vamos con las informaciones. El presidente Gabriel Boric no presidió hoy día el Comité Político de Ministros ya que está resfriado. Fuentes de gobierno aseguran que en todo caso está preparando su cuenta pública del 1 de junio. De todas formas, se realizó la vocería oficial en donde La Moneda abordó la contingencia. Y fue en esta donde la ministra Camila Vallejo le respondió a José Antonio Kast, quien en España calificó al mandatario por sus cambios de posición de travesti político. La vocera indicó que esas declaraciones de Kast son una acción antipatriótica. Daniela Ruiz Tagle está en La Moneda. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y claro, una fría jornada acá en el Palacio de la Moneda, con mucha lluvia, pero también con mucha contingencia, sin la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, quien se encuentra resfriado. Esa es la información que podemos confirmar a esta hora del día. No vino al Palacio de Gobierno, pero de todas formas dicen desde Palacio ha estado trabajando en su cuenta pública que va a entregar el 1 de junio, en los próximos días. De todas formas, se nos comunicó que no presidió, ni siquiera de manera telemática, la reunión de comité político que se realiza todos los lunes entre el presidente Gabriel Boric, que la preside, y los distintos ministros y ministras del comité político de ministros, que son los más cercanos, ¿no es cierto?, y con quienes se abordan los temas más relevantes del Palacio de la Moneda. Vamos a quedar atentos si es que el día de hoy el presidente Gabriel Boric va a viajar hoy a Viña del Mar, al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, toda vez que mañana, ustedes sabrán que es 21 de mayo, pero lo cierto es que ya estaría confirmada su presencia para esa actividad el día de mañana. Lo cierto es que hoy, de todas formas, sí se realizó el Comité Político de Ministros, lo encabezó la ministra del Interior, Carolina Toá. Participó allí, por ejemplo, el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien hoy justamente entregó su vocería oficial, como es usual los días lunes. Esta vez lo hizo acompañada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero por supuesto que le preguntamos temas de contingencia de carácter más bien político. Y ustedes mismos lo adelantaban, tiene que ver con estas declaraciones del ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien en España, en una cumbre con nombre Europa Viva 24, organizada por el partido conservador de derecha Vox, entregó polémicas declaraciones en torno a nuestro país y quien nos gobierna, que es el presidente Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast? Que en Chile nos gobierna un presidente que es travesti político, aludiendo a esta metamorfosis que se ha observado en los últimos meses, y dice también en su discurso que se parece a la administración del expresidente Salvador Allende. ¿Qué fue lo que respondió durante esta jornada el Palacio de la Moneda respecto a esta situación, a esta nueva arremetida de el ex candidato presidencial José Antonio Kast? Escuche usted a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Es claro que estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo. Vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultraderecha del mundo y hemos visto ese mismo tono y esa misma forma de hacer política en otros liderazgos o movimientos de la ultraderecha. Por lo bajo, antipatriota. Incomparable. No estamos hablando de un ataque personal, sino que una forma de hacer política, y no estamos hablando de un presidente de la República, tu propio país, a quien criticas desde el extranjero. ¿Qué es incomparable, de acuerdo a lo que le preguntábamos durante esta jornada a la vocera Camila Vallejo? Bueno, las declaraciones que entregó en el año 2015 el propio presidente Gabriel Boric, cuando en ese entonces era diputado. Él había aludido acerca de este concepto, ¿no es cierto?, travestismo político, para referirse a el ahora presidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal. Lo que había señalado en ese entonces el presidente Boric a través de su cuenta de Twitter fue: qué vergüenza las declaraciones de Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como Sokimich.
travestismo político que da asco, decía entonces en referencia a Francisco Vidal. Lo cierto es que el día de hoy Vallejo no solamente señala que es incomparable esta acción del presidente Boric con los dichos de José Antonio Kast, sino que también dice que el ex candidato presidencial es el principal líder de la ultraderecha chilena. Respecto a las declaraciones del Ejecutivo en torno a esta polémica, se refirió la diputada de la bancada del Partido Republicano, Catalina del Real. La escuchamos. No me extrañan los comentarios de algunos personajes de este gobierno que siempre han tratado de calificarlo de ultraderecha justamente porque son ellos los que están en un verdadero extremo, en la ultraizquierda. La ministra además lo califica de antipatriota, algo que me parece absolutamente absurdo considerando que eran ellos los que querían refundar todo y además celebraban cuando se quemaban banderas chilenas. Pero no fueron todos los parlamentarios de derecha los que respaldaron a José Antonio Kast. De hecho, desde Chile Vamos salieron a darle la espalda a el concepto de travestismo político. Dicen, por ejemplo, parlamentarios de la UDI, lo dijo el propio presidente de la Unión Demócrata Independiente, que por un lado se comparte la crítica de fondo a propósito de la metamorfosis del mandatario, pero no la forma en que se refiere José Antonio Kast. El día de hoy le preguntamos sobre esta situación al jefe de la bancada de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma. Lo escuchamos. Todos sabemos que el presidente Boric ha tenido una verdadera metamorfosis, pero no creo que sea correcto insultar al presidente fuera del país, porque al final es hacer exactamente lo mismo que el Frente Amplio le hizo al presidente Piñera durante el mandato pasado. Aquí lo que nosotros hubiésemos esperado es que avanzar en legítimas críticas políticas, pero caer en descalificaciones, sobre todo fuera del país, en lo personal me parece un error. Bueno, ustedes recordarán que no es primera vez que José Antonio Kast arremete contra la figura del presidente de la República, Gabriel Boric, en el extranjero. También lo hizo en Hungría hace ya varias semanas atrás. Estamos hablando del Foro de Conservadores CPAC que se realizó en Hungría, en donde dijo que en Chile nos gobierna un presidente woke. En ese entonces, desde el Ejecutivo habían señalado, y lo digo con las mismas palabras que las que se expresó la vocera Camila Vallejo, dijeron: no vamos a inflar polémicas artificiales. Lo cierto es que el día de hoy esa tónica cambió y le responde duramente la vocera Vallejo a José Antonio Kast, tildando esta arremetida de antipatriótica. Sí, a ver, yo creo que el punto más allá del término, súper cuestionable, yo creo que la comparación no tiene que hacerse con el tuit de Gabriel Boric respecto a Francisco Vidal, usó también el término travesti, sino que efectivamente la actual administración hay muchos personeros que criticaron públicamente y también en medios extranjeros descalificaron a Piñera cuando era presidente. Si es por eso, uno podría también empezar a usar ahora, empezar a acusar a alguien de antipatriota, patriota, yo creo que también está en el límite. Pero esto es el resultado, digámoslo, todo lo que estamos viviendo, esta basura, porque esto estamos hablando, ¿no? El resultado de una lógica política donde se afirma la descalificación del otro más que en las virtudes propias. Parece porque de virtudes propias hay pocas. Esta ya es una opinión personal. Entonces, tú construyes tu identidad descalificando al otro y descalificándolo incluso en términos personales. Uno podría decir también que la actual administración está cosechando parte de lo que sembró. Y José Antonio Kast también. En eso están. Pero esto es la degradación de la política que viene arrastrándose hace mucho, mucho tiempo, y por eso, si uno le pregunta, bueno, está el WhatsApp, digamos, que podríamos empezar a leer, ¿qué opina la gente de nuestros políticos? Están las encuestas, los partidos políticos tienen muchísima valoración. Y sería todo. Los poderes políticos también, en particular. Siento que es un nivel del debate. No, pero hay otra cosa, mira, esto también es irritante, porque en el fondo, ¿quién lo escucha aquí? Que están pidiendo que se les respete, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo nos tratan? Pero ¿cómo tratan ellos al resto de la gente? Bueno, no solo a sus adversarios políticos, al ciudadano común. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo se preocupan de su devenir? Bueno, ¿cómo han tratado a los ciudadanos de Valparaíso que están sin viviendas, por ejemplo? Los servicios que brindan. ¿Hay preocupación por la atención, por ejemplo, en el aparato público por los ciudadanos? Bueno, todo eso va sumando. Y así quedamos. El punto es que esa misma inmovilidad de la política en muchas ocasiones hace que la gente genere un nivel de resentimiento y de rabia. Yo quiero recordar algo. Durante la dictadura,
se acusaba antipachota a los disidentes, ¿o no? Por eso yo digo, es muy grave la acusación de antipachota. Es muy autoritario, es muy de régimen autoritario. Lo usaba la dictadura, lo usaba Pinochet. Los antipatriotas, ¿se acuerdan? Ay, pero sí, ese era el discurso. ¿Y esa es la lógica que queremos reinstalar desde la izquierda ahora? Por favor. No, yo creo que el debate es bajo, es complejo. Más allá de la crítica política que puede tener José Antonio Kast, que puede ser muy atendible respecto válida a los cambios de opinión que ha tenido el mandatario. Y a ver, y hacia Kast también. Por supuesto. Aquí lo que pasa es que los políticos les gusta criticar, pero como que ellos estuvieran eximidos de una crítica política. Entonces, ¿para qué se meten a esto? No sé, al ser figuras de servicio público están sujetos al escrutinio también. Solamente yo creo que lo cuestionable acá es la forma. Absolutamente. Y creo que ahí es donde no se nos puede olvidar el estándar mínimo que debiese tener nuestra política, en la cual pueden haber puntos, pueden haber críticas, se deben hacer denuncios y fiscalizaciones siempre en el marco del respeto. Es solo eso. Pero el Ejecutivo, claramente, cuando fueron oposición, no fueron respetuosos en gran parte de las ocasiones con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Por ende llama la atención, Daniela. Esta sensibilidad. Está claro, esta sensibilidad en este momento, cuando en su momento fueron durísimos con la administración anterior, quizás sin utilizar el término de travestismo, pero sí con las palabras como asesino, dictador, entre otras. Por ende, de repente también uno tiene que ponerse un espejo al frente y poder autoevaluarse. Gracias, Daniela. Buenas tardes.